Estudios sociales para séptimo grado. Continuamos con la unidad 2, semana 3. Vamos con el tema condiciones de vida de las poblaciones migrantes. Exploración. Actividad en pares, en grupo. Vean y observen con atención. El desplazamiento de las personas de un lugar a otro en una acción milenial. La conquista de nuevas tierras y búsqueda de lugares aptos para cultivar y suplir necesidades fundamentales para la vida. Entre otras razones, ha dado origen a lo que actualmente se denomina migración. Documento 1. Aquí tenemos imagen de lo que es una migración. Cuando uno tiene que trasladar, bueno, las personas tienen que trasladarse de un lugar a otro, buscando una estabilidad, ¿va? Cuando haya peligro en su casa, tienen que huir a otro lugar, ¿va? Y tenemos cuando, por lo menos estas escenas se ven comunes con las personas que se trasladan de Cuba a Estados Unidos, ¿va? Llegan a Miami. Y tenemos las imágenes cuando se va a Estados Unidos, tiene que cruzar el río, ¿va? Aquí tiene también otra escena igual, similar, ¿va? Países destinos. Las restricciones para la obtención de visa que se imponen a los países con niveles bajos de desarrollo humano indican que sus ciudadanos se enfrentan a varias dificultades para optar vías de migración regular, ¿va? O sea, que al ver que no les dan la visa, solo les cobran, ¿va? Que tienen que optar por irse de la forma indocumentada, ¿va? A pie, ¿va? En caravana, ¿va? Ante eso, las personas utilizan corredores migratorios por los cuales se desplazan cuando deciden irse a otro país. Estos corredores van de países en desarrollo a otros con economías más robustas, que se convierten en los principales destinos: Estados Unidos de América, Alemania, Arabia Saudita, la Federación de Rusia y el Reino Unido. Bueno, por lo menos en Estados Unidos el estado que más salvadoreño ha de tener a ser California, ¿va? ¿Cuál es la ruta? Bueno, aquí, si sale de San Salvador, se va para la Echadura. De la Echadura, bueno, como el mismo bus lo lleva, pasa por Guatemala hasta la frontera de Cumumán. Desde Cumumán tiene que pasar a México, ¿va? Se encuentran unas personas que quieren llevar de listo, a sacarle dinero a los inmigrantes, ¿va? Se pasa por muchas ciudades importantes de México que son muy peligrosas porque hay mucha gente envidiosa, ¿va? Y al ver, dice, este inmigrante lleva dinero y tratan de ver qué le sacan, ¿va? En Tijuana, un lugar algo, se dicen que algo conflictivo, ¿va? Les comenté anteriormente, un pariente se perdió ahí y no lo hemos vuelto a volver a ver, ¿va? De ahí llegar a Estados Unidos, ¿va? Así son las rutas ahí, ¿va? Respondamos a las preguntas y comenten, dice. ¿Conocen a personas que han migrado a otro país en situación similar a las mencionadas? Sí, han viajado por tierra, ya que la vida se la han negado. Unos han viajado guiados por un coyote. Personas que conocen el camino y por una paga acceden a llevar. Otros han tomado el método de viajar en caravana de personas que sí, se va un montón de gente. Por lo menos en mi pueblo dicen que salieron bueno, de la caravana solo iban 7 y respaldados por el alcalde. Wow, así sí. Tal vez, y creo que tuvieron fortuna de que pasaron. ¿Cuáles son las principales dificultades o riesgos a los que se enfrentan a las personas que migran a otros países? Explique. En el viaje de traslado, a los problemas, va. Caer en manos de secuestradores, asesinos o abusadores, va. Perder la vida en accidentes, ser detenidos por entrar de forma ilegal, va. Ser golpeados por delincuentes, va. Sí, personas que viajan así por bus a Estados Unidos, va. En microbús, dicen que por las noches eso se vuelve terrorífico porque gente toda drogadicta anda por las calles, ¿va? Y el bus tiene que ir con cuidado para no atropellar a nadie también. ¿Cuáles son las condiciones de vida a las que se enfrentan las personas migrantes? Va. Falta de empleo, apoyo humanitario. No, dicen que aunque sea familiar, pero no hay apoyo. No tiene libertad de circulación, mala paga, va, por los empleadores, explotación laboral, va, los explotan y no les pagan bien. Condiciones de trabajo deprimentes, la gente que dicen que los mandan a veces a partir pescado y eso hiede, 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 hiede. Continuamos. Profundización. Clasificación de la migración. Según sea el desplazamiento que realizan las personas migrantes, así es el tipo de migración a la que se enfrentan. Para comprender en fondo este fenómeno es necesario identificar los tipos de migración que existen a nivel mundial. Documento 2.
Tomemos en cuenta esos documentos que vamos a hacer una actividad posteriormente. Tipos de migración. Migración interna. Aunque lo interno queda con el nombre de migración, ¿vale? Cuando es interno, que se vaya de Chalatenango a Santana o de San Vicente a San Salvador, o que se traslade localmente, a que vivía en un pueblo y se va a San Vicente, ¿va? Bueno, con muchos casos. Pero hay otras personas que tuvieron que vivir de San Sebastián a irse a vivir a San Salvador, ¿va? Otras personas que del mero cráter del volcán tuvieron que salir huyendo por sus vidas hacia Lourdes, ¿va? Clasificación. Migración interna. Movimiento de personas de una región a otra en un mismo país con el propósito de establecer una nueva residencia. Si no me gusta, digamos, no me gusta la bulla de San Salvador, así que me voy a ir a vivir a Lourdes, Colón. Lo malo es el gran tráfico que hay, va. Ah, migración intrarregional. Movimiento de personas que dentro de la misma región, por ejemplo, mi- las migraciones al interior de la región centroamericana. Migración interregional va, bueno, como un caso que le pasó a un tío que tuvo que huir a Panamá durante el conflicto armado. Va. Siguiente. Migración internacional. Movimiento de personas que dejan su país de origen para establecerse temporal o permanente en otro país distinto al suyo. Implica traspaso de fronteras. Bueno, en el caso que pasó a muchos parientes que durante el terremoto del 2001 todos se tuvieron que ir. Va. Sí, y se fueron. Y bastante los extraño todavía. Pero ya no regresan. ¿Hace cuánto fue ese terremoto? Migración extrarregional. Se lleva a cabo fuera de la región. Por ejemplo, el tránsito de migrantes ecuatorianos o brasileños por Centroamérica o México. Migración transfronteriza. Estas son migraciones entre países limítrofes con dos destinos localizados adyacentes a la frontera y zonas rurales de producción agrícola hacia las zonas urbanas. Sí, cuando la gente dice, ya no, este lugar ya no da, mejor me voy para la ciudad, mejor vendo mi terreno. Si las migraciones y el desarrollo histórico. A través del tiempo, el ser humano ha transitado, dice, transitado por todas partes del planeta en distintos momentos de su existencia. Desde las primeras migraciones procedentes de África y Asia al resto de las regiones del mundo, se han encontrado dificultades de mucho tipo, desde condiciones climáticas adversas hasta las dificultades de organizar en sociedades estables. Sí, imagino a esa gente, digamos, en la ciudad de Pompeya, cuando ese lugar hizo, ese volcán estalló, va. Esa gente tuvo que haber huido para otro lugar. Bueno, los que lograron, va. Pero en la película, en la última versión, eso fue de un minuto y los dos novios quedaron hechos ceniza, bueno, estatuas de ceniza, va. Me invito a ver esa película, está bien, está interesante y bien morbosa porque da pánico que un volcán vaya a hacer erupción y se acabe todo en la ciudad. Que por cierto, en una época similar, el año, parece que fue allá por el año 60 después de nuestro Señor. ¿Va? Pero aquí vamos a hablar de algo que pasó en el año 70, que por cierto la comunidad cristiana vigila bastante mucho ese año. Va, veamos lo que dice. La migración ha estado caracterizada y dificultada por la guerra, la esclavitud y la persecución. Los judíos huyeron de sus tierras ancestrales tras las olas de exilio y la destrucción de Jerusalén en el año 70, creando una enorme diáspora. O sea, que todos los judíos tuvieron que huir, ¿va? Les destruyeron el templo y tuvieron que dispersarse, ¿va? Pero según tengo entendido, no salieron del todo. El conflicto comenzó después con los periodos de Masada, ¿va? Pero ya es otro tema, creando una enorme diáspora. Al menos 12 millones de africanos fueron esclavizados y obligados a trasladarse a América y Europa durante la trata La trata transatlántica de esclavos entre el siglo XVI y finales del siglo XIX. Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cientos de miles de supervivientes del Holocausto y otros civiles se convirtieron en personas desplazadas y migraron. Tras la Guerra de Vietnam, más de 125 personas, 25.000 personas, 125 años, emigraron a los Estados Unidos ante una crisis humanitaria. O sea, el mundo siempre ha vivido en conflicto.
Aún, digamos, creo que no sé si fue en 1948 cuando se declara el Estado Libre de Israel, ¿va? Muchos de los judíos de todo el mundo tuvieron que regresar a su tierra, pero después de más de cuánto, desde el año 70, aunque creo que hubo una guerra en el 250, los grupos de Masada. Ahí, pongámosle del 250 a 1945, ¿cuántos años? Más de 1000 años en volver a sus tierras. Y el conflicto fue porque los árabes ya habían fundado ¿qué? La tierra de Palestina. Ahí hubo conflicto porque los árabes para ellos era Palestina y para los judíos era Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Continuamos. Etapas de la migración. La migración es un proceso social que inicia en un lugar de origen por diversas causas. Las personas deciden migrar hacia un lugar que eligen como destino. La etapa intermedia es el tránsito que implica el tiempo y posibles riesgos. Si la persona logra llegar a su destino, puede ser que su estadía se vuelva permanente, aunque regularizar la condición migratoria es un desafío que solo una minoría consigue. Si la persona migrante no alcanza el objetivo previsto, lo más probable es que se retorne a su lugar de origen, sea por voluntad, porque si lo disponen las autoridades del país de destino. Es importante recordar que lo adecuado es migrar por las vías legales, establecer los estados o regiones del documento 4. Bueno, por lo menos regresando al tema de los judíos, según dicen que al irse del lugar ellos perdieron las tradiciones. Dicen que en la actualidad ellos saben muchas tradiciones, pero porque los que estaban ahí, digamos, los que estaban en la tierra de Palestina, les explicaron esto más o menos era así, ¿va? Aunque los palestinos no tenían raíces judías, ¿va? O sea que los judíos para regresar digamos, a sus tradiciones tenían que más o menos tener idea de cómo se hacía, ¿va? Cómo eran las cosas de los judíos hace más, de dejar más tierras, su lugar de origen. Etapa del ciclo de migración, origen, lugar donde la persona reside usualmente. Tránsito, vamos con el ciclo de tránsito, proceso y lugar por lo que se debe pasar la persona migrante de una ruta hacia el lugar donde se propone llegar. ¿Va? Como les dije anteriormente, de El Salvador, Guatemala. Guatemala lo único que tiene que estar es unos cuantos, por mucho, mediodía. Y tiene que ir a México. En México tiene que irse a varios estados, vamos. Entre ellos tiene que cruzar la Ciudad de México, ¿va? Tijuana, ¿va? Puebla, todos esos lugares, pero tienen que movilizarse rápido porque la migración mexicana también anda viendo a quién agarra y deportarlo. Va, destino, lugar de llegada donde la persona se queda a vivir. Bueno, puede ser California, Houston, Texas. Bueno, es raro que alguien se vaya para Miami. Por lo menos, por lo general, en El Salvador se van para Houston, se van para California, se pueden ir para Chicago, se pueden ir para Nueva York, lugares más comunes que se van. Algunos se van para Maryland, pero otros no se van para Canadá, ¿va? Toronto. ¿Va? El retorno, dice. Regresó la persona migrante al lugar donde se originó su desplazamiento, que generalmente es un país o lugar de origen. Y así va el ciclo. Vamos a contestar estas preguntas. Vamos a agarrar el documento. El 4 no lo vamos a tocar, solo vamos a tocar el documento. Vamos a tener a la mano el documento 2 y el documento 3, dice. Más o menos vamos a tratar de hacer una buena tarea para entregarla y nos pongan un 10. Actividad 2 en equipo. Desarrollen la habilidad de interpretación sociodemográfica. Dice. Para ello, generen una discusión juntos y a su docente tomando en cuenta el documento 2 y 3. Más o menos nos quedó así. Vamos a contestar. Por lo menos les confieso que esta es mi segunda versión. Más o menos me quedó baja. Porque la primera versión estaba buena, lo único que no se apegaba mucho. Porque aquí nos están preguntando, veamos aquí las preguntas claves aquí. Problemas de la migración, va. ¿Por qué causas se fueron de aquí? Bueno, algunos ir huyendo de la pobreza, pero en estos documentos nos están enfatizando que, por lo menos aquí nos mencionó un holocausto, había una guerra, un conflicto, y no, dicen que también tienen que regresar, va. Vamos con las preguntas. Dice la primera pregunta. Actividad 2, desarrollo habilidad, va. Expongan los casos reales de migración de familiares o algunas personas de su comunidad.
Bueno, en el caso mío, vamos a omitir el nombre original porque hay un caso de una persona que mira estos programas, ¿va? A veces me le pone ahí y me pone comentarios, así, para que no vea que estamos hablando de ella, vamos a omitir su nombre y le vamos a poner otro nombre y le vamos a poner otro apellido. Pero la cosa que pasó así, ¿va? El caso de Quique Sánchez, ¿va? Tuvo que ir a Panamá por sindicalista. Eran los comienzos de la guerra salvadoreña. Lo mismo la tía Violeta, una otra pariente, que ya no la, por lo menos a este de Panamá sí lo volví a ver, pero este de la tía Violeta ya no la volví a ver, más o menos me acuerdo que cómo era. Lo mismo hizo la tía Violeta. Como pudo, huyó a Canadá por las mismas circunstancias. Era sindicalista. En el caso de Rafael Rivas, huyó de San Sebastián. Esto sí, en el primer caso fueron que tuvo que ir a unos otros países. Le dieron, bueno, aquí esto nos le daba oportunidad de estar aquí. Según comenta Quique Sánchez, dijo a su familia, si me quieren, voy a fallecer, pero si me quieren vivo, me voy a ir a otro país, así como logró ir a Panamá. En el caso de Rafael Rivas, huyó de San Sebastián a San Salvador, eso fue interno, por la exagerada violencia del conflicto armado de los 80. Según dice, bueno, si algunos logran ver algunos videos que aún se venden, si es que todavía los venden en las calles, ahí se ve cómo era la violencia en San Sebastián, la guerra, cómo estaba el conflicto armado. Lo mismo a Vero Rivera, le vamos a poner Vero Rivera, tuvo que irse a Lourdes, Coloma, porque grupos terroristas acechaban a los habitantes del cráter de San Salvador. Ahí vivía y tuvo que salir huyendo. Problemática. Comenta los casos de personas que han retornado y describen de manera en la que se han incorporado a la comunidad. Bueno, vamos a poner el caso de otra tía. Una tía que al venir comienza a preguntar a dónde tomará el tren para ir a San Salvador, cosa que en su momento solo era autobús o taxi. El tren hasta está en el pasado, o sea, que antes de los años 80 el tren circulaba libremente, pero con el conflicto armado el tren dejó de desaparecer. Pero esta tía se desubicó y comenzó a preguntar, ¿a dónde pasa el tren? No, tiene que esperarse el bus. Uno puso todo chatarra, me acuerdo el bus más famoso, la Cuchi, un bus todo feo y cochino. Va. Otra tía al regresar comienza a preguntar a dónde puede tomar el avión para ir al volcán de San Vicente. Bueno, espere algún día, si quiere pasa ahí a la parada de bus, ahí va a parar el avión. El caso de otros salen diciendo que el dinero no alcanza, que allá ganan mejor y aquí no sirve. Es lo que están diciendo. Como allá se ganan, por lo menos dicen que en una semana se echan hasta sus $1000. Aquí para ganar $1000 tiene que esclavizarse más de 5 meses. Más todavía. El caso de Quique Sánchez identifica los patrones respecto a los corredores migratorios, tipo de migración, lugar de destino, etapa del lugar en donde estuvo la persona migrante. Va. Según dice el caso de Quique Sánchez, hizo escala en el departamento de la Unión, donde no lo dejaban salir. Ahí lo interceptaron los antisindicalistas y no lo dejaban pasar. Como pudo, se zafó, tuvo que ir a pie hasta Honduras. De Honduras, un carro particular se lo llevó hasta Nicaragua. De ahí parece que pagó un bus que lo llevó hasta Costa Rica. Y por último, el destino fue Panamá, que se echó 13 años. Para muchos fue una alegría. Bueno, con eso que se le llamó los acuerdos de paz, él pudo regresar. Ya la persecución había terminado contra él, pero solo él, ya la tía Violeta ya no la volvimos a ver. ¿Qué soluciones se pueden encontrar para evitar la migración? La falta de seguridad social, eso hay que evitarla. Evitar los conflictos civiles, que eso sí dañó bastante al país. Dar una calidad de vida a la población. Si no tenemos calidad de vida, las migraciones van a seguir por una razón o por otra. Continuamos. Contexto social y político económico de las personas migrantes. Una gama de factores sociales, políticos, económicos, ambientales y normativos gira alrededor de la vida de las personas migrantes. Este ciclo de desplazamiento implica un alto nivel de vulnerabilidad, sobre todo para la niñez, adolescentes, mujeres y otros grupos víctimas de violación de sus derechos humanos. A veces los derechos humanos no están solo para molestarme, pero ya para defender, no, os, o no os los conozco.
De igual forma, quienes concretan su llegada al país de destino y no cuentan con apoyo jurídico o familiar deben viajar, trabajar y vivir en condiciones precarias e informales, lo que los deja expuestos a situaciones de desprotección, hacinamiento y discriminación social. Documentos. ¿Por qué se van? ¿Cuáles son los riesgos de los desplazamientos migratorios? ¿Por qué se van? Vamos a ver. Aquí está algo confuso esta parte, pero tratemos de entender. Factores económicos. Reducción en la economía del país de origen. Ahí perjudica más. Sí, porque hay páginas que dicen, no, por culpa de los migrantes tenemos inflación, dice. Así como todo el dinero lo mandan para El Salvador, para Guatemala, según su origen. Recesión económica, lo que disminuye el consumo de productos y la inversión elevada de las tasas de empleo o de su empleo. Aumentan las deudas personales y familiares. Factores ecológicos vinculadas a las situaciones de riesgo y vulnerabilidad por desastres como terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, inundaciones que obligan a las personas a abandonar su lugar de residencia. Bueno, por lo menos este es el caso de los habitantes de Cañaveral en San Vicente, ¿verdad? San Vicente Azul. Se dice que ahí tuvieron que refugiarse todos los damnificados del Bajo Lemba. Ahí los fue a poner el expresidente Elías Antonio Saca. Digan, factores políticos y sociales, guerra civil, convenios internacionales por trabajo, desplazamiento forzoso, violencia e inseguridad social, desigualdad, distribución de recursos, bienes y servicios, falta de oportunidades de superación personal y familiares, dificultades para completar estudios formales, entre otros. Bueno, estos son los factores políticos y sociales porque las personas tienen que irse, va. No pueden terminar sus estudios, va. Falta de oportunidades aquí en El Salvador, trabaje de choto, va. Ya me he topado con varias empresas de eso. Hubo una que le trabajé un mes, hasta la fecha no me pagaron. Así es la vida. Va. Causas del origen vamos con las consecuencias hoy. Durante el tránsito en la detención migratoria, exposición a temperaturas extremas, cansancio excesivo y hambre y sed, porque algunos tienen que irse por el lado del desierto. Pero ahí anda la migra anda bien equipada con agua y car y los inmigrantes ahí muriéndose. Y en vez de auxiliarlos, los deportan. Accidente, va. Asalto, robo, extorsión, secuestro, violación sexual. ¿Va? Sí, sí, parece que tuvo una experiencia una vecina que se fue solo que la embarazaron, se tuvo que regresar porque aún así el esposo la perdonó. Pero sí, porque no fue cosa de ella, fue cosa de un abuso ahí. ¿Va? Violación a los derechos humanos por las autoridades, ¿va? Así, bien dicen, parece que estaba viendo un noticiero que dice, si una persona inmigrante es atacada por autoridades, tomen nota del número, como todos los policías dan su número de identificación para hacer su ejercicio, que tomen nota de ese número y lo denuncien, dice, porque lo que ellos hacen es ilegal, o sea, ya los derechos humanos dicen que están actuando, ¿va? Y así toman en cuenta y lo denuncian, esa persona puede ir a cárcel, a prisión. ¿Va? En el lugar destino, dificultades para conseguir trabajo, riesgo de no recibir salario por su situación migratoria regular, falta de acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda, discriminación, xenofobia, es cuando, digamos, odian demasiado exagerada a la persona, ya solo por odiarla porque es el inmigrante. Otro racismo, por lo menos en la película de Porky's, allí sale que como odian a los judíos, ¿va? Y bien judíos se les da un gancho al hígado al borracho, ¿va? Esto es para que me vuelva a discriminar. Ahí más o menos va, continuemos, va. Durante el retorno y la integración, vulneración de sus derechos, a la revictimización de su durante el retorno. Bueno, aquí no estoy muy de acuerdo con esto durante el retorno. No, aquí en El Salvador todavía existe la hermandad, el cariño hacia la familia. Nadie lo va. Aquí se le apoya. Si se viene, bueno, si no se quiere ir, mi modo va. Pero yo no estoy muy de acuerdo con esto. Durante el retorno y la reintegración. Vulneración de sus derechos. Mentira, no creo. O revictimización durante el retorno. Bueno, depende, va. Si tiene sus parientes legendarios, sí, pero si se voy a arrinconar a unos parientes que ni lo quieren, o unos amigos, sí va a haber esa discriminación, va. Discriminación en la familia, no estoy de acuerdo, la comunidad o la sociedad. Dificultades para encontrar empleo. Dicen que no le creo esto porque tuve un caso de un primo que regresó, bueno, lo deportaron
por faltarle a la sociedad. Pero ¿qué pasó? Que se encuentra con que el primo de su hermana era el alcalde. Así que hizo el alcalde, como el chico podía inglés, lo contrató como profesor. O sea, que no hay problema. Sí, por digo que no estoy muy de acuerdo con digamos, estas formas de pensar. En estos sistemas de desorientación cultural, va, así como le dije, va. Ya una persona preguntando por el tema, y el tren ya está desfasado, se fue en los años 70, preguntando por un aeropuerto que lo lleve al volcán de San Vicente, porque el volcán de San Vicente está difícil entrar ahí, solo que a pie o en un carro la lleve. Pero ahí el lugar es bien boscoso y no hay, digamos, una carretera, por lo menos hasta San Emilio sí se puede llegar, pero si quiere llegar a un cerro ahí, está difícil, solo la patita. Continuamos. Hoy vamos con la siguiente página, cuando dice transformaciones tecnológicas, geopolíticas y ambientales en relación con la migración y movilidad. El ritmo excepcional de cambio se ha presenciado en los últimos tiempos en los campos geopolíticos, ambientales y tecnológicos. Ha llevado a algunos expertos a analistas a utilizar términos como era de la aceleración, la cuarta revolución industrial y la era de cambio. Asimismo, la aparición del COVID-19 intensificó la sensación de certidumbre generada por estos cambios significativos, dejando a gran parte del mundo varadas países extranjeros durante los largos periodos de tiempo. La pandemia requirió de reincidencia, pero también brindó la oportunidad de reflexionar sobre el futuro colectivo. Al igual que otros países y alcances internacionales, la migración ha sido afectada a lo largo de la historia por eventos geopolíticos de gran importancia como las dos guerras mundiales, la Guerra Fría, los cuales han representado puntos de reflexión en gobernanza de inmigración, así como el discurso y la percepción. Más amplio. Documento 6. La transformación mundial y los procesos migratorios. Transformaciones tecnológicas. Uso de aplicaciones para compartir información, conectarse con grupos geográficamente dispersos y también para mejorar la integración de los países de acogida sin perder los vínculos sociales y el apoyo financiero a la familia y la sociedad de los países de origen. Transformaciones geopolíticas, aumento de la rivalidad geopolítica, especialmente entre las potencias mundiales, que con frecuencia se expresan por medio de medios indirectos, y la promoción de variedades de iniciativas fundamentales para mejorar las condiciones de la comunidad de todo el mundo. Transformaciones ambientales, exceso de consumo y producción que conlleva un crecimiento económico insostenible, el agotamiento de los recursos y un colapso de la biodiversidad y el colapso de la biodiversidad y la extinción masiva de miles de especies. Vamos con la siguiente actividad. Actividad 3. Actividad en pareja. Desarrollen sus habilidades. Como base tenemos el documento 5 y 6. Va. Actividad 3. Desarrollo una. ¿Por qué el nivel de modernidad es alto en los territorios migratorios? Es por la falta de políticas que los defiendan. Al no haber políticas que los defiendan, ahí entran el montón de abusadores. El gobierno dice no los quiere. Cuando dice Estados Unidos ya no queremos más inmigrantes, ahí es donde comienzan a poner más muros, más grande el muro. Egoísmo por parte de los habitantes donde transitan. Bueno, recuerden que la vez pasada dije que había también detenciones en Guatemala. Digamos, una persona que vaya para Italia, su problemática es que algunos tienen que hacer una escala en España y los deportan. ¿A qué ambiente social y cultural se puede enfrentar el inmigrante en los puntos de destino? Racismo a su país de origen. Bueno, no queremos latinos. La vez pasada, cuando digamos, ganó el FMLN, como que los salvadoreños también no eran muy bien vistos. Como que aquí hacen comentarios que no querían el partido. Eso fue en una época cuando yo ganar. Discriminación por las condiciones de indocumentado. Vos no tienes papeles, así que salite de aquí, por favor. Sus ideales no se han valorado. Tenemos la xenofobia, fue sentimiento de odio, repugnancia y hostilidad hacia los extranjeros. Por ser extranjeros tienen un odio. A veces sí hay varias películas que han tratado esos temas, que
los inmigrantes terminan siendo golpeados. ¿De qué manera la migración se ve afectada por las transformaciones mundiales? Por las crisis económicas que enfrentan el país de origen. Al despedir trabajadores, el inmigrante corre el riesgo de ser parte de eso. O es el primero o no lo tocan, una de dos. Vamos con el siguiente cuento. Está algo tierno. Consolidación, actividad 4. Leamos el siguiente caso, documento y resuelva. Nacido en el exilio. ¿Cuándo lo decimos en español o lo decimos en inglés? En español sería Asanak, pero en inglés sería Hasanak, porque a la H toma función de J. Pero digamos en español. ¿Va? Cuando Asanak, de 8 años, volvió a Afganistán, supo que era su hogar. Su padre había caído enfermo, pero su madre se negaba a regresar. No tuvo miedo y emprendió solo el viaje de vuelta. Estaba vendiendo frutas y verduras en el mercado de Karachi, en Pakistán, cuando vi algunos camiones cargando con afganos de Afganistán, ahí donde tenía que regresar. Pregunté a dónde iban. Dijeron que volvían a Afganistán. Supliqué, quiero ver a mi padre en Afganistán y me dejaron subir. En la frontera fue a buscar agua al río y cuando regresó el camión se había ido. Presa del pánico, sobrevivió 2 días mendigando comida. Imagínense, 8 años el pobre niño y mendigando y durmiendo en la calle hasta que un amable comerciante le escuchó llorar. El hombre se ocupó de él, lo alimentó y contactó con ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados. Con suerte y trabajo, el personal de ACNUR localizó a su familia en el norte de Afganistán. Sueño que toda mi familia se reencuentre algún día en Afganistán. Cuando las cosas mejoren, suspira el padre de Hasanat, agricultor en una provincia afectada por la sequía. Afganistán es ahora mi hogar, dice Hasanat. Estoy feliz y nunca me iré, dice el pequeño retornando del exilio. Reflexionemos las preguntas. Nos dicen la primera pregunta. ¿En qué términos migratorios en qué afecta a las condiciones socioeconómicas de su familia? En que tienen que invertir mientras se incorpore a su empleo. Tienen que invertir, ¿va? O sea, aunque el papá esté enfermo, dice. Va. ¿Cómo pueden prevenir las situaciones como las que vivió Asana? Si hubiera una unidad familiar, va. Primero, si la mamá lo hubiera llevado, va, pero no quería ir, va. Hubieran instituciones que se encarguen de estos casos, tanto para ayudar como para prevenir, ¿va? Creo que existen, pero bueno, en el caso en este cuento no lo menciona que existe. Sí existe, pero tendrían que haber alguien vigilando, ¿va? Y tuvo que haber una denuncia, ¿va? Miren que hay un niño abandonado, ¿va? Pero mientras, las leyes no existían. Actividad 5. Escribe un cuento sobre una situación de desplazamiento migratorio que incluya el tipo de migración, el ciclo migratorio, las condiciones sociales y economía de las personas migrantes, las causas y consecuencias de la inmigración. Bueno, vamos a hacer el cuento lo mejor posible. Dice, había una vez un chico llamado José, el cual también le decían Chepe. A sus pocos días de nacido, su padre viajó a los Estados Unidos con la esperanza de ayudar económicamente a su familia, pero tienen 10 años de no saber de él. La madre de Chepe vive preocupada por la falta de empleo, la extrema pobreza y el costo de la vida. Chepe a sus 16 años se entera que un señor la hace de coyote y puede llevar personas a Estados Unidos. La mamá accede a que su hijo emprenda el viaje de forma indocumentada, con la esperanza que se encuentre a su padre, según la última dirección dada por él. Todo va bien. Parte del camino, pues el bus salvadoreño llega hasta Tecumán. La aventura comienza en México. Muchos intentan pasársela de listo. Con el chico, el coyote dice al grupo, solo a mí obedezcan. Chepes solo miraba con él, como él en los restaurantes le negaban un vaso de agua. Cosa acuerde que aquí he unido un montón de circunstancias que me han contado y en la actualidad todavía existe. Les negaban un vaso de agua. Y si no se movían rápido, las autoridades del lugar lo buscaban para deportarlo. La agilización era de noche, pues era por el desierto, donde hace un extremo calor. Tenían que racionar el agua, pero lo peor eran la escaldadura en los pies y el pie de atleta. Tenían hongos. Y lo digo porque eso me han contado hace como un par de años.
Quedamos. En el viaje fueron interceptados por un grupo de extraños, haciéndose pasar por amigos, el cual los llevaron a un refugio. Con la excusa, ahí anda la migra. Eso es lo primero que hay. Anda la migra, anda la migra. Cuidado, vamos, vamos, vamos. Súbete rápido, rápido. No le dejaban movilizarse. Preguntaron, ¿quién puede manejar? Yo, contestó Chep. Y durante un mes fue obligado a llevar transporte de material ilegal. No puedo decir que lo que deja porque no me quiero meter en problemas. ¿Qué clase de material llevaba? Hacia varias regiones. Al final le dijeron, te has ganado tu pasaporte de entrada. Bueno, y llevado a la dirección de destino. Encontró a su padre, el cual había adoptado otra cultura. Para no discriminar, no vamos a decir qué cultura había adoptado. Hola, hola tú. El cual no, el cual no probaba. Tuvo que huir del lugar, encontró un trabajo en condiciones inhumanas y malas, paga. Al decir al baño que le querían pagar $100 al mes. Acuérdense que estoy sumando todas las cosas que me han contado. Chepe soporta todo con tal de enviar ayuda a su madre, pero deseaba arriesgar, pues su madre se había encontrado con una pareja que le daba mala vida. Bueno, pero ya recuerde que el único encargado de cuidar a los hijos, a la madre es el hijo. Ella tiene, es encargado de defenderla, ya que el padre no lo quiere hacer. Y adoptar otra actitud. ¡Hola, yuhu! Va, Comparte, comparte tu cuento con el resto de la clase. Luego conversen a partir de la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las condiciones a las que se enfrentan los migrantes? Hacer trabajadores en actos, hacer trabajadores en actos ilegales, ser víctima de abusadores, malas pagas, culturas reprobables. ¿A qué tipo de prejuicios y violencia pueden ser sometidas las personas migrantes? Adoptar culturas nuevas, obedecer leyes extrañas a las conocidas, discriminación y racismo, xenofobia. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Si le gustó, por favor, regálanos un like.